que vamos a iniciar una sesión de matemáticas del programa de Educando TV, ¿verdad? Ojalá tengas cuaderno, lápiz a la mano para que sigas tomando notas. Recuerda que eso es muy importante para que cuando se te olvide algo, ¿qué haces? Pues claro, recurres a lo que ya tienes escrito, ¿verdad? En la sesión pasada estuvimos trabajando con fracciones, las fracciones propias, impropias, mixtas, incluso comparamos algunas, sacamos algunas o obtuvimos algunas fracciones equivalentes y en esta ocasión, ¿qué crees que vamos a ver? Pues igual, vamos a hacer un repaso de las fracciones, pero específicamente en suma, resta. ¿Cómo podemos obtener la mitad, el doble, el triple, el cuádruple de una fracción? Y también las fracciones en las longitudes o en las superficies. Bien, entonces pon mucha atención a la clase de hoy y recuerda, anota lo que para ti sea interesante. Vamos a iniciar con la suma de fracciones. Dentro de la suma de fracciones puede haber sumas que tengan igual denominador, pero también puede haber sumas que tengan diferente denominador, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 3/5 más 6/5, en este caso es una suma con igual denominador, ¿verdad? 5, 5. En este caso, ¿qué hacemos entonces? Pues es algo directo, ¿verdad? Es como si hicieras una suma de números normales, por así decirlo. Entonces, sumamos 3 más 6, ¿cuánto sería? 9. ¿9 qué? 9/5, ¿sí? En este caso, el denominador, hay que recordar que se pasa directamente, ¿sí? Hagamos otra, por ejemplo, 6/2 más 2/2. 6 más 2 serían 8. ¿8 qué? 8/2, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pasando el denominador de forma directa. Pero eso no pasa cuando tenemos sumas con diferentes denominadores. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Lo recuerdas? Eso, muy bien. Tenemos que buscar una fracción. Puede ser que sea equivalente o bien una fracción que tenga el mismo denominador, ¿sí? Bueno, supongamos que vamos a sumar 3/6 más 2/5. ¿Tienen diferente denominador? Aquí no se podría hacer entonces, ¿qué? La suma directa, porque tienen diferente denominador. Este fue dividido en 6 partes y este fue dividido en 5 partes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Lo recuerdas? Exacto, hay que multiplicar para encontrar un denominador común. ¿Qué significa común? Igual. Y en este caso hacemos 6 por 5, 30, ¿sí? Multiplicamos este por este y te va a dar 30. ¿Y después qué hacemos? 5 por 3, 15, más 6 por 2, 18. Y ahora sí sumamos, 15 más 18, ¿cuánto sería? 33, muy bien. 33, 30avos, ¿sí? ¿Se puede quedar así? Claro que se puede quedar así. Pero si tú te pones a pensar o tratas de recrearlo en tu mente, va a ser un poco difícil ver 33 30avos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que realizar una simplificación. ¿Cómo hacemos la simplificación? Le tenemos que sacar mitad, tercera, cuarta, quinta o lo que podamos obtener, ¿verdad? En este caso, no se le puede sacar mitad porque el 33 no tiene mitad. ¿Se le podría sacar la tercera parte? Creo que sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 33? Exacto, 11. ¿Y qué número multiplicado por 3 me da 30? 10, muy bien. Ahora sí ya tengo 11 décimos. Ahora sí ya lo puedo representar bien gráficamente aquí o bien también en mi cabecita, ¿verdad? Porque así ya puedo ver que aquí
todavía puedo obtener ¿qué? Enteros. Entonces, digo que me cabe una vez y me sobra un décimo. Y entonces en mi cabeza inmediatamente viene esto. 10 y aparte un pedacito más, ¿sí? Un entero más un décimo. Es más fácil que representar esto, incluso gráficamente, ¿sí? Por eso sí te invito a que cuando obtengas un resultado con números muy grandes, trates de simplificarlo. Bien, realicemos otra suma para que te quede ya muy fijo este conocimiento y te pueda servir en los años posteriores cuando estés en sexto grado, cuando vayas a la secundaria, ¿verdad? Porque lo vas a seguir ocupando. Y dijeran, lo que bien se aprende nunca se olvida, entonces trata de aprenderlo bien. Ahora, si yo sumo, por ejemplo, 6 tercios más 2 novenos, aquí puede pasar otra cosa. ¿Qué crees que pase? Me fijo si estos números son múltiplos. Por ejemplo, 9 es múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces, podría convertir solamente esta fracción a novenos. Y ya me da un igual denominador. Observa, 6 tercios lo tendría que multiplicar por ¿qué? Para que me dé 9. ¿Por cuál? Por 3, ¿verdad? Muy bien, entonces 3 por 6, 18, 3 por 3, novenos. ¿Sí? Y ahora sí ya puedo hacer mi suma. 2 novenos más 18 novenos. Y sería igual a 20 novenos. ¿Sí? Y claro, por lo regular trata siempre de obtener los enteros. En este caso, ¿cuántas veces me cabe el 9 en el 20? Me cabe 2. ¿Y me sobran? 2. Por lo tanto, obtengo 2 enteros con 2 novenos. ¿Sí? Ya ni te acordabas de eso, ¿verdad? ¿O sí? Ay, qué bueno. Ojalá y sí me hayas contestado que sí, porque eso quiere decir que pusiste mucha atención a las clases, pero aún si me hubieras contestado que no, no hay problema, porque precisamente para eso es el recordatorio que estamos realizando, ¿verdad? Bien, ya hicimos la suma de números cuando tienen diferente denominador y hay que buscar un denominador común, o bien cuando podemos convertir uno de los dos al denominador de la otra fracción. Ahora vamos a hacer las restas, ¿te parece? Bien. En las restas, por ejemplo, si yo tengo, ¿qué te gusta? 4 sextos. Y le quito un medio. Ahí estoy empezando por lo difícil. Bien. 4 sextos y le quito un medio. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, quizás sea algo parecido a la suma. Yo creo que sí. Vamos a ver si funciona. 6 por 2 serían 12, ¿verdad? Y 2 por 4 serían 8. Y 6 por 1 serían 6. Y 8 menos 6 serían 2 doceavos. ¿Sí? Y me quedaría, si le saco la mitad, sería 1, y si le saco la mitad serían 6. Me quedaría un sexto. ¿Sí? Lo puedo hacer de otra manera para poder ver si eso es real, si esa respuesta es la correcta. Claro, ¿por qué? Porque los medios sí los puedo convertir a sextos, ¿verdad? Entonces digo 4 sextos menos, lo voy a multiplicar por 3. 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6. Ahora sí, a 4 le quito 3 y me queda un sexto. Quiere decir que realmente estábamos en lo correcto. Y aquí lo hicimos de las dos formas, buscando un denominador común y transformando uno de ellos, una fracción, al otro denominador, ¿verdad? Aquí ya lo aplicamos de las dos maneras. Bien, vamos a realizar otro ejercicio. ¿Por qué es necesario estar ejercitando? Porque hay que estar
constantemente fijando los conocimientos para que no se nos olviden. ¿Sí? Si tú algo lo sabes ahorita y no lo practicas, ¿qué pasa? Se te olvida, ¿verdad? Por eso es importante que lo estés ejercitando de manera continua. Entonces tenemos aquí 6 tercios. ¿Te parece? ¿Sí? Muy bien. Menos, le vamos a quitar, ¿qué te parece si le quitamos un cuarto? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? De una manera que podamos convertir. ¿Se puede? ¿El 3 lo puedo convertir en 4? ¿O el 4 en 3? No, ahí no tenemos más alternativa que buscar un denominador común. Y eso también es muy importante que tú lo sepas, dónde sí se puede aplicar y dónde no se puede aplicar. Entonces, 3 por 4 serían 12. 4 por 6 serían 24. Menos 3 por 1, 3. Y entonces nos quedarían 21 doceavos. ¿Le puedo sacar mitad? No. ¿Tercera? Claro. ¿Por qué? Porque 3 por 7 son 21. Y 3 por 4 son 12, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí tengo 7 cuartos. Pero aún así me falta simplificarlo aún más. Puedo obtener enteros. Un entero y 3 cuartos. Eso es lo que me quedaría. Si yo a 6 tercios le quito un cuarto, me quedaría un entero con 3 cuartos, ¿sí? ¿Lo pude haber hecho de otra manera? Tal vez sí. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, esta es una fracción impropia, la pude haber convertido a mixta, ¿verdad? O bien pude haber obtenido los enteros. A 2 enteros le quito un cuarto. Y así ya es más fácil. Solamente me quedaría, ¿cuánto? Un entero y 3 cuartos. ¿Sí? Fíjate cómo de una forma que sabíamos podemos hacerlo también de otras maneras. Aquí lo importante es que tú adoptes alguna manera de hacerlo y ojalá la forma en la que tú lo hagas lo puedas compartir con compañeritos a los cuales se les dificulta hacerlo. ¿Por qué? Porque así ven la forma en la que tú lo resuelves y pueden ellos también adoptar la estrategia, ¿verdad? Muy bien. Ya hablamos entonces de cómo se suman y cómo se restan las fracciones, ya sea de igual denominador o de diferente denominador. Ah, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú tienes 5 séptimos y te piden obtener la mitad? Oh, ¿crees que se pueda? ¿Cómo le podríamos hacer? A ver, piensa, ¿cómo le podríamos hacer? 5 séptimos. El 5 no tiene mitad, el 7 no tiene mitad. Bueno, mitad exacta, me refiero, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo buscar una fracción equivalente? ¿Sí? A ver, vamos a ver si funciona. Entonces, para buscar una fracción equivalente, ¿qué debo de hacer? Multiplicar los dos por el mismo número. 5 por 2 son 10. Y 7 por 2 serían 14. ¿Ahí ya le puedo sacar mitad? ¿Sí? Claro que le puedo sacar mitad. ¿Pero qué crees? Voy a obtener el mismo número. Y con eso yo me puedo dar cuenta que a esto no le puedo sacar la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos son números primos. Acuérdate que los números primos no tienen mitad, solamente los números pares. ¿Sí? Muy bien. Esto era un ejemplo de que a veces si te ponen un ejemplo así, que tú estés seguro de que no podemos obtener la mitad. ¿Sí? Porque si obtuviéramos la mitad, saldría otro número fraccionario o decimal. Muy bien.
Ahora, supongamos que tenemos 8 sextos. ¿Le puedo sacar la mitad? Claro. ¿Por qué? Pues porque son números pares, ¿verdad? A veces la respuesta la tenemos tan cerquita que no la vemos y la andamos buscando por ahí, ¿verdad? Pero a lo mejor hay que fijarse un poquito más, razonar un poquito más y la vamos a encontrar de manera facilita. Entonces, a 8 si le puedo sacar la mitad, sería 4. ¿A 6 le puedo sacar la mitad? Claro que sí. Entonces la mitad de 8 sextos serían 4 tercios. ¿Qué hice? Dividí entre 2. Y así puedo obtener la mitad. Recuérdalo, solo se puede obtener la mitad de números pares. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplo. Pero ahora no de la mitad, sino ahora del doble. Ajá. Que también ya lo vimos en sesiones anteriores. 5 cuartos. ¿Cuál sería el doble de 5 cuartos? Oh, ¿tú crees que sería este? ¿No? ¿Por qué? Sí, 10 cuartos es el doble de 5 cuartos, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Cuál hubiera sido el error? Si yo hiciera esto, 5 cuartos, multiplico por 2, pensando que con eso voy a obtener el doble. Porque entonces sería 10 octavos. Y aquí no estaría obteniendo el doble, estaría obteniendo una fracción equivalente. ¿Sí? Fíjate qué diferencia. El doble siempre se va a ver reflejado en el numerador. ¿Sí? No vayas a cambiar el denominador porque entonces se convierte en una fracción equivalente. Y eso ya no lo recordabas, ¿verdad? Por eso es importante realizar los repasos de los temas vistos para ver de qué sí te acuerdas y qué tienes que otra vez como que volver a estudiar y volver a aprender. ¿Sí? Bien, como ya sabemos eso, ahora sí quiero que me digas cuál es el doble de esto. 4 medios. ¿Sería? Exacto, 8 medios, ¿verdad? Híjole, de verdad que eres bien listo. Cada vez me admiro más de cómo has avanzado. Y de verdad que esto te va a llevar a que tengas puros 10 los años que vienen, ¿verdad? Y que en la secundaria estés muy bien. Bueno, ya vimos la mitad, ya vimos el doble. ¿Qué te parece si ahora vemos el cuádruple? ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, 3 cuartos y me dicen, oye, ¿cuál es el cuádruple de 3 cuartos? Bueno, podría yo decir, ¿qué es esto? Multiplicar por 4. 3 por 4, 12 y 4 por 4, 16. Ya tengo el cuádruple. ¿No? ¿Por qué no? Porque, exactamente, no puede cambiar el denominador. Solamente cambia el numerador. Y ahí sí tengo 4 veces lo que tenía anteriormente. ¿Sí? ¿Dónde está, por decir, el truco? En que observes que el denominador no cambie, que solamente cambie el numerador. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo 2 novenos y me dicen, obtenga el cuádruple de 2 novenos. Ay, pues facilísimo, ¿verdad? 8 novenos. ¿Sí o no? Claro que sí, porque 8 es 4 veces 2. Pero seguimos manteniendo que son novenos. Ahora, si te pidieran una fracción equivalente, ¿qué harías? Ah, entonces sí, ya debo multiplicar los 2 por el mismo número. Y serían 8/36. ¿Sí? Estas son fracciones equivalentes y aquí estamos hablando del cuádruple.
¿Podrías obtener el triple? Claro, el triple, el quíntuple, el sextuple y lo que tú quieras. Siempre y cuando observes que el denominador se siga manteniendo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos a resolver un problemita donde se apliquen las fracciones en las longitudes. ¿Sí recuerdas qué es una longitud? Claro, cuando hablamos de, por ejemplo, la carretera, es una longitud. Cuando hablamos de lo largo del pizarrón, es una longitud. Cuando hablamos de, ¿qué te gusta? Un listón, ¿cuánto mide? Estamos hablando de longitud. Por ejemplo, si tu mamá te dice, hija, vas a comprar 3/4 de listón rojo, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de longitud y estamos aplicando las fracciones, ¿sí? Entonces te dice, mira, para construir un moño, tú tienes que ocupar 3/4 de rojo y medio metro de blanco. Entonces, ¿qué haces? Ah, pues ahí entra con lo que se mide la longitud. ¿Con qué se mide la longitud? Claro, con el metro, muy bien. Entonces vas a llegar, vas a tomar el metro, y si este es tu metro, ¿cuántas partes de ese metro vas a tomar? 3/4 partes. Por lo tanto, debiste haber dividido tu metro ¿en cuántas partes? En 4, muy bien. ¿Sí? Y de esas 4 solamente vas a tomar 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de las fracciones aplicadas en la longitud. Cuando, por ejemplo, te pregunta algún familiar, supongamos que te gusta ir a correr, ¿verdad? Dicen, no, pues yo nada más recorrí, ¿qué te gusta? Un cuarto de la cancha, ¿no? Ah, bueno, pues entonces él ya se da cuenta que no corriste nada, ¿no es cierto? Pero bueno, si tú dices 3/4 de la cancha, dices, uy, por poquito ya la completabas, ¿no? Eso es lo que a ti te da más o menos la dimensión de utilizar las fracciones dentro de la longitud. Y si hablamos de una superficie, bueno, dice, por ejemplo, un albañil, ya llevo 3/4 partes de la pared. Entonces el dueño dice, ya falta poco para que yo estrene mi casa, ¿verdad? Porque ya le faltaría ¿cuánto? Solamente una 1/4 parte, ¿sí? Y ahí vemos la aplicación en las superficies. Pero ¿dónde más podemos utilizar las fracciones? Cuando va al mercado tu mamá, pide medio kilo de carne, ¿verdad? O cuando vas y pides 1/4 de azúcar, ¿sí? Entonces las fracciones, si te das cuenta, están en muchas áreas de nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, ya vi 3/4 partes de lo que voy a vivir. Quiere decir que me falta poquito, pero no, ¿verdad? Es así como a lo mejor un mal ejemplo, pero que sí se ocupan las fracciones dentro de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por lo tanto, es algo que sí debes tener muy presente para que cuando sea aplicable, ya sé cómo lo voy a resolver, ¿sí? Entonces, importantísimo, recuerda que las fracciones son la parte de un todo. Que el numerador me indica cuántas partes voy a tomar del todo. Que el denominador me indica en cuántas partes fue dividida el todo. Y que para poder sumar o restar puedo buscar un denominador común o bien puedo igualar el denominador. ¿Sí? ¿Fácil? Claro que es fácil, ¿verdad? Sobre todo cuando se practica. Y bien, con esto, ¿qué crees? Se acabaron las fracciones, ¿sí? Pero aún así tenemos más temas para que sigamos compartiendo contigo y de verdad te pido no te los pierdas porque algo has de aprender, ¿sí? Pues bien, yo me despido de ti, te envío un fuerte abrazo, un grandísimo beso y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.